las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Un saludo de Año Nuevo para todos nuestros oyentes, en especial a las víctimas del conflicto. Esperamos que hayan tenido un inicio de año 2021 lleno de salud y vida. Los acompañamos Santiago Santacoloma y Marta Esteves. Hola Santiago. Hola Marta y un saludo a los oyentes. Hoy les hablaremos de un tema muy importante y es sobre los avances del trabajo que realizó la Unidad para las Víctimas durante 2020 en el marco de la coordinación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas SNARIV y por supuesto los retos para el 2021. Tendremos las voces de los personajes de la Unidad para las Víctimas quienes hacen un balance interesante en diferentes aspectos. Así que bienvenidos y bienvenidas a V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. La Unidad para las Víctimas coordinó el encuentro virtual de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas SNARIV, una cita que tuvo como objetivo entregar a las entidades del sistema los lineamientos estratégicos para llevar a cabo acciones efectivas encaminadas a fortalecer la política pública de víctimas. Aura Elena Acevedo, directora de Gestión Interinstitucional de la Unidad para las Víctimas, destacó algunos avances desde la entidad en el fortalecimiento del trabajo con las instituciones en la implementación de la política pública. Es para nosotros un honor poder estar acá y poder demostrar todos los resultados que hemos logrado y cómo hemos podido avanzar como gobierno y como sociedad en pro de la población víctima. El compromiso del gobierno nacional, tal como nos lo señalaba la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, es absolutamente total. Es el impulsar todos los días las acciones concretas a favor de la población víctima que nos permitan superar el discurso y concentrarnos en todas las medidas de política pública, buscando generar acciones transformadoras de las condiciones de vida de las víctimas que aporten a la reconstrucción del tejido social de las diferentes zonas del país. La Unidad para las Víctimas, como coordinadora del sistema, ha generado los instrumentos adecuados para fortalecer la adecuación interinstitucional y potencializar los esfuerzos propios de las entidades del orden nacional para avanzar en la estabilización socioeconómica, en la superación de situación de vulnerabilidad de toda la población víctima, en su reparación integral, y esto sin duda sabemos que aporta a la construcción de la paz con legalidad y la transformación de las vidas de muchas víctimas. La Unidad para las Víctimas ha venido coordinando de manera efectiva el SNARIV desde el trabajo con las entidades territoriales en la consolidación y formulación de los planes de acción territorial que fortalece también la atención, asistencia y reparación integral. Aura Elena Acevedo así lo destacó. Hemos logrado a través de la formulación y la puesta en marcha de los planes de acción de cada una de las instituciones, la regionalización indicativa y por supuesto la certificación frente a la contribución al goce efectivo de los derechos de la población víctima, un resultado juicioso frente a la competencia de las entidades del orden nacional y también una identificación de necesidades de la población víctima en términos de oferta. Para la presente vigencia contamos con 39 planes de acción formulados, resultado del esfuerzo de todas las entidades de gobierno que se encuentran hoy acá reunidas. Todo esto lo hemos logrado con un respectivo seguimiento a estas acciones implementadas durante el primer trimestre. Durante el primer semestre, se han desarrollado 37 sesiones de los subcomités técnicos del orden nacional y una sesión
composición del Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que más adelante vamos a tener la oportunidad de presentar estos grandes resultados que se dieron en este Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Somos conscientes que tenemos trabajo por realizar, razón por la cual es nuestro interés mejorar en todos aquellos aspectos en donde tenemos dificultades y afianzar, por supuesto, buenas prácticas. Más adelante también y de manera concreta nos referiremos a todas las recomendaciones de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley, cómo trabajamos como gobierno en las respuestas a esta Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley, cómo acogimos estas recomendaciones y cómo vamos avanzando de manera coordinada y como gobierno nacional. Debemos seguir trabajando, debemos seguir vinculando a las víctimas en todos los programas que se tienen. Ese es el gran compromiso de nuestro director general, el doctor Ramón Rodríguez, fortalecernos en nuestras capacidades, en la búsqueda de todo este goce efectivo de derechos. Por su parte, Yunis Lacerna, subdirectora del SNARIV, hizo un balance general del trabajo con las instituciones y habló sobre la gestión de oferta para las víctimas, los planes de acción y reparación colectiva, entre otros temas. Esta oferta ha estado enfocada en la implementación de 4 líneas fundamentales que recogen las necesidades específicas de los grupos de atención focalizados y que por supuesto pertenecen al universo de la población víctima del conflicto armado. En este sentido tenemos identificadas cuatro líneas importantes, que son las comunidades étnicas. De 27 entidades de las 35 entidades que realizaron plan de acción, 77% de estas entidades nos han apoyado y contribuido en la implementación de planes específicos, protocolización de planes integrales de reparación colectiva y en el cumplimiento de las disposiciones de la Corte Constitucional, en especial en el marco del seguimiento de la T025. En cuanto a la atención de los sujetos de reparación colectiva, encontramos que 20 entidades, que representan el 57% de las entidades que formularon plan de acción, en 2020 están acompañando la implementación de 58 planes de reparación colectiva a través de la gestión de su oferta, en temas relacionados con generación de ingresos, inclusión productiva, fortalecimiento de liderazgo y participación, recuperación de tradiciones ancestrales y memoria colectiva, capacitación y formación, entre otros. Para este año también, dentro de las líneas que trabajamos, tuvimos la línea, por supuesto, de víctimas en el exterior, logrando que pasáramos de una sola entidad que venía atendiendo a la población víctima en el exterior o fortaleciendo la oferta institucional de las entidades, logramos que otras 6 entidades se unieran a la atención de las necesidades identificadas por la población víctima en el exterior. Esto nos permitió efectivamente fortalecer en el marco del plan de acción las líneas específicas que tenemos y que venimos trabajando en la línea gruesa, que es la oferta institucional. También estamos fortaleciendo todo lo relacionado con el acompañamiento para la población víctima de desplazamiento forzado que ha decidido retornarse, reubicarse o integrarse localmente. Esta vigencia ya logramos identificar durante el 2020, se hizo un trabajo articulado al interior de la Unidad para las Víctimas y por supuesto un acompañamiento con las entidades para identificar 3.032 acciones acciones que se deben adelantar en materia de retornos y reubicaciones. En la presentación de los lineamientos estratégicos para el diseño de planes de acción y fortalecimiento del SNARIV, también se abarcó el tema de los asuntos étnicos. Luz Patricia Correa, directora de esta dependencia en la Unidad para las Víctimas, se refirió a los decretos ley, su implementación y los desafíos para el 2021. Frente al tema de fortalecimiento institucional, es absolutamente clave que las instituciones del SNARIV nos fortalezcamos para dar respuesta a estos decretos ley que, como decía, tienen una muy baja implementación. Mientras la 1448 del 2011 ha logrado avanzar de manera sostenida, ahí ustedes vieron el avance, tiene una institucionalidad, tiene una trayectoria, arrastra todo lo que había sido la institucionalidad que se había creado en el marco de la 387, acción social, toda la experticia que veníamos teniendo como instituciones en el marco del desarrollo, de la 1448, no es así y no es el caso para los decretos ley. Esto, requiere un fortalecimiento enorme de las entidades del sistema para que podamos avanzar. Y ese fortalecimiento, entonces, va a garantizar que se cumplan las competencias y que además hay un elemento muy importante que quiero compartir con ustedes que tiene que ver con el tema de que
este año y en el año 2021 vamos a avanzar con la certificación territorial. La oferta institucional étnica es muy específica en la URT, en el Ministerio del Interior, en algunos casos de generación de ingresos, pero yo creo que debemos desafiarnos más en temas de oferta institucional para población étnica. Aquí hemos avanzado también en la identificación en el marco del ejercicio que se realiza desde la unidad de qué ofertas hay étnicas y cómo podemos, digamos, que las poblaciones y las comunidades participen de esta oferta. Y en el proceso de reparación colectiva, las entidades del SNARIF tuvieron una contribución importante para dar cumplimiento a esta estrategia. Luz Marina Durán, subdirectora de reparación colectiva, explicó cómo las instituciones tienen un papel importante en la implementación de este proceso durante el 2021. Es así como las medidas de reparación acordadas en los PIR o Planes Integral de Reparación Colectiva deben ser implementadas en concordancia con los principios de gradualidad y complementariedad que señala la Ley 1448 del 2011, por medio de la coordinación interinstitucional y la articulación de ofertas que resulta en planes institucionales acordes con las necesidades de reparación de los colectivos. Esta implementación es habilitada operativamente con la resolución 3143 del 2018, señalando que los PIR podrán ser ejecutados por la Unidad para las Víctimas por una entidad del orden territorial o del orden nacional del SNARIF que en el marco de sus competencias tengan la posibilidad de dar cumplimiento a las acciones contenidas en los PIR. Por lo tanto, desde la Unidad para las Víctimas seguiremos apoyando a las entidades en la incorporación de las líneas específicas de reparación colectiva en cada uno de los planes de acción institucional de las entidades competentes que resultan en la materialización de los planes de reparación colectiva. Como resultado de la revisión de los planes integrales de reparación colectiva vigentes hasta la fecha y las competencias de las entidades, tenemos que las principales temáticas de las acciones de interés del SNARIF identificadas para la próxima vigencia 2021 son la inclusión productiva y generación de ingresos, fortalecimiento de liderazgos y participación, recuperación de tradiciones ancestrales, formalización de tierras, construcción de la memoria colectiva, capacitación y formación en medidas de garantías de no repetición, comunidad y conectividad, construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura y redes y rehabilitación psicosocial. Hacemos una pausa y ya volvemos a V Radio. Escuche las historias y las noticias más importantes de la reparación integral a las víctimas en V Radio. V Radio. Todos los jueves a las 8 de la mañana en Colombia Estéreo, emisora del Ejército Nacional, en los 93.4 FM en Bogotá y en Cúcuta, en los 95.2 FM, emisora de la Universidad Francisco de Paula Santander. V Radio. Y escúchenos los sábados a las 8 de la mañana a través de redes sociales, Facebook, Unidad para las Víctimas, Twitter, @Unidad Víctimas, Instagram, Unidad Víctimas. V Radio. Y en Montería, sintonice Canaán Estéreo, 89.0 FM. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral. En la Unidad para las Víctimas trabajamos para brindarle un mejor servicio. Recuerde que en la nueva normalidad se deben cumplir los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y las instrucciones que adopten o expidan diferentes ministerios y entidades del orden nacional para evitar la propagación del coronavirus. Por eso lo invitamos a seguir los protocolos de bioseguridad de las instituciones, respetar y mantener un distanciamiento responsable y un aislamiento preventivo. Unidos por las víctimas. Si eres víctima del conflicto, cumpliste 18 años y ya se realizó tu encargo fiduciario, comunícate con cualquiera de nuestros canales de atención virtual o envía una copia de tu cédula
al correo documentación@unidadvictimas.gov.co para iniciar tu trámite de pago. Recuerda que este se realiza únicamente con la cédula de ciudadanía. No se aceptan contraseñas. Así de fácil accedes a la indemnización, una de las medidas de reparación integral. V Radio. En todo este trasegar del trabajo con las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas SNARIV, la Unidad para las Víctimas realizó un ejercicio importante en la implementación de la política pública por parte de las alcaldías y gobernaciones. Por eso, Carolina Cote, subdirectora de Nación Territorio, contó cómo se desarrolló este ejercicio, habló de los resultados y los logros. Este año hemos venido realizando un ejercicio con los planes de acción territoriales, encaminado en todo el tema de los planes de desarrollo, que fue nuestra herramienta principal. Posteriormente a eso, y ya a hoy con los planes de acción territoriales realizados, queremos apostarle un ejercicio de anualización de estos planes de acción territoriales. Esto, para ser muy concreta, cambiará un poco lo que hoy está establecido en el decreto 2460, donde aquí en conjunto con el Ministerio del Interior queremos contarles que estamos trabajando en la elaboración de un decreto que en este momento va a suspender los términos establecidos en el mismo, por varias cosas. Primero, porque este año fue un año donde llegaron nuevas administraciones y eso cambió completamente el panorama. Tocó hacer ejercicios de planeación, sus planes de desarrollo, sus planes de acción territoriales. Entonces, a hoy las entidades territoriales no han hecho un ejercicio de identificación ni de necesidades ni de compromisos para la vigencia fiscal del 2021, y quienes conocen del tema de planeación saben que sin haber hecho el ejercicio territorial propio, esto sería muy complejo y sería apostarle a un tema que no tendría ningún sustento frente a los ejercicios propios de las entidades territoriales. Hoy, frente a estos cambios que hemos tenido, pues tenemos ya unos planes de acción territoriales que desde el próximo año anualizaremos. Cada año las entidades territoriales nos van a contar qué hacer, y aquí va a ser muy importante el ejercicio de contar con ustedes, entidades nacionales, frente a ese ejercicio de planeación sectorial que ustedes realizan y donde podamos entregarle en cada vigencia fiscal, iniciando cada vigencia fiscal, a las entidades territoriales la oferta institucional la cual ustedes disponen. Aquí queremos enmarcarnos más en un ejercicio de gestión que realmente nos permita articular iniciativas de los diferentes niveles de gobierno. Y frente a estos cambios es que estará estructurado el nuevo decreto de corresponsabilidad o los ajustes que debamos hacerle al decreto de corresponsabilidad. La Unidad para las Víctimas también trabajó de manera efectiva en la estrategia de retornos y reubicaciones. Yolman Osorio, coordinador por parte de la Unidad para esta estrategia, estableció cómo se ha trabajado con las entidades públicas en los diferentes niveles de gobierno. En el marco de toda esta estrategia de coordinación para los retornos y las reubicaciones, hemos hecho ejercicios de articulación en todos los niveles de gobierno, en el orden territorial y en el orden nacional. Directamente se ha diseñado un vínculo especial con los comités territoriales de justicia transicional, que es la instancia donde aprobamos y hacemos seguimiento a los diferentes planes, y por supuesto los subcomités técnicos que se manejan del sistema. Todo esto se enmarca en el marco de las competencias que tienen las entidades y que están definidas por la ley. Y de acuerdo con lo que establece la misma resolución o el mismo protocolo de retornos, tenemos entonces dos instancias que son fundamentales y que estamos avanzando actualmente. Las mesas territoriales para la sostenibilidad de retorno, la reubicación y la integración local. Contarles a todos que, dado que en este año, con todas las dificultades que tuvimos, pudimos hacer diálogos comunitarios con las comunidades que tienen hoy plan aprobado para poder actualizar esta información a la resolución actual. Estamos, adelantando todo el proceso de actuación de las mesas territoriales, las mesas municipales, en donde se revisa con la institucionalidad local, en el marco de competencias, todas estas necesidades que quedaron en los diálogos con las comunidades, y esperamos en el primer trimestre del próximo año poder dejar ya actualizados los planes en el marco de los comités. En este ejercicio que hemos llevado a cabo durante este 2020,
lo que nos permite es encontrar cuáles son esas necesidades o esas acciones que se desarrollarán desde el orden local, cuáles, a pesar de que se deben desarrollar en el orden local, la capacidad institucional de los municipios no les da para poderlo hacer, y cómo hacemos como entidades de gobierno para poder apoyar en el marco de la corresponsabilidad esta implementación de acciones, y cuáles acciones si no son de resorte de las entidades territoriales y que son las que trabajaremos directamente con las entidades nacionales. Las conclusiones del encuentro se encaminaron al seguimiento, la atención a las recomendaciones y a seguir fortaleciendo la implementación de la política pública de víctimas, teniendo en cuenta las competencias de cada una de las entidades que forman parte del SNARIV y teniendo también como base la oportunidad de seguir trabajando por las víctimas gracias a la prórroga de la Ley 1448. Estas conclusiones fueron lideradas por Aura Elena Acevedo, directora de Gestión Interinstitucional de la Unidad para las Víctimas. Trabajaremos conforme a las acciones planteadas y conforme a las soluciones planteadas en el marco de estas respuestas a estas recomendaciones. De igual manera, es importante señalar que una vez recibidos los lineamientos que se han socializado, los mismos solicitarles de manera muy respetuosa a las entidades del SNARIV sean analizados y a su vez incorporados en el ejercicio de la formulación de los planes de acción institucional. Esto nos va a permitir tener una guía, esto nos va a permitir tener un marco de acción que nos permita hacer un seguimiento juicioso y sobre todo que nos permita evidenciar los avances que debemos tener como instituciones y como gobierno nacional. Somos conscientes que solamente a partir de un trabajo articulado, solidario y responsable se avanzará en las metas que como gobierno tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo, y también a su vez facilitaremos concretar las respuestas a los retos que se plantean en todo lo que tiene que ver con el sistema a la prórroga de la Ley 1448. Así terminamos una emisión más de V Radio. Les agradecemos por su sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más de la gestión de la Unidad para las Víctimas en materia de reparación integral. Santiago. Y no olviden seguirnos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas, y en YouTube en Unidad Víctimas Col. Estuvimos con ustedes Marta Esteves y Santiago Santa Coloma. Nos escuchamos en una próxima emisión. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.